Bien, jóvenes, como ustedes pueden ver o como pudieron observar en su evaluación, hubieron algunos temas, algunas temáticas que se abordaron para la realización del mismo. Ustedes terminaron décimo revisando Primera, Segunda Guerra Mundial, independencias, algunos elementos referentes a esta perspectiva. Vamos a retomar algunas ideas de lo planteado, sobre todo para ir introduciéndonos propiamente en lo que nos compete para este año lectivo. Como ustedes pueden visibilizar y pudieron observar también en la evaluación, no solo me centré en esta perspectiva en cuanto a la idea de la evaluación planteada desde décimo. ¿Por qué razón? Hay elementos que nosotros vamos a retocar en este año lectivo que no necesariamente están ligados a la perspectiva que ustedes vieron directamente en décimo, sino en las ideas que ustedes han venido revisando a lo largo de ¿qué sería? De esta básica superior hacia el bachillerato. Son elementos que debemos recalcar y retomar para poder comprender realmente el ámbito de la historia. Eso creo es uno de los ámbitos más importantes. No solo entender el proceso histórico de manera lineal, es decir, no es que ya vimos la Segunda Guerra Mundial y obviamente ya nos queda lo contemporáneo, sino que debemos retomar ciertas cosas planteadas desde el Paleolítico, desde el Neolítico, para ir comprendiendo y afianzando esos conocimientos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Está claro? Ya. Entonces, primero lo que vamos a hacer, Dicen, dígame, perdón dígame, por molestarle. ¿Puedo dígame. tener la cámara apagada? Tengo problemas de internet ahorita. Bueno, Maverick, no hay problema. Ya, Gracias, Lice. entonces, en cuanto a la perspectiva de la evaluación, voy a ir simplemente resumiendo las respuestas para tener una noción y vamos a empezar con un tema que es la historia e historiografía, el contraste entre la realidad y la construcción intelectual, para ir comprendiendo cómo realmente la historia va haciendo historia y la importancia de tomar en cuenta esta materia no solo como hechos del pasado ni sucesos que ya se han venido dando, sino con perspectivas que pueden aportar a nuestro día a día. En cuanto a la evaluación, estuvimos nosotros hablando de por qué los panfletos y los pasquines tenían gran importancia durante la guerra de independencia. Propiamente, un panfleto permitió la propagación de la información y de las ideas revolucionarias. Esto ha sucedido en todas las épocas, principalmente en las revoluciones, como sucede también o como sucedió también en la época colonial, así como en la época que subyace a la Revolución Rusa. Todos estos pasquines, estos panfletos, estos papeles permitieron principalmente la divulgación rápida de la información. El Paleolítico, que ya estaremos viendo, propiamente es la edad de piedra, paleos en griego y lithos, significa propiamente piedra vieja, que es la edad de piedra. La sociedad que estuvo regida por un sistema de castas fue la sociedad hindú. También estaremos revisando eso en estas clases, pero ustedes ya vieron estos elementos desde octavo, noveno y décimo. ¿Qué civilización inventó la pólvora? Obviamente la civilización china. Y en cuanto a Mesopotamia, significa Entre Ríos, está en la actual Irak, y los ríos que rodean son el Tigris y el Éufrates. La época histórica en que las personas empiezan a pulir, no solamente a tallar la piedra, es el Neolítico. Y tres causas de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial? Que ustedes El recuerden. asesinato del archiduque austriaco. Austríaco, ya, muy bien. Hubo una El revolución serbio, en industrial, realidad, de todo ese proceso serbio, sí. ¿Qué más? llamar la repartición de África.
Sí, la mala repartición de los territorios africanos. ¿Qué más? La Primera Guerra... Sí, dígame, Dylan. La revolución industrial. Podemos decir que la revolución industrial, no sé si sea una causa, pero de fondo la primera revolución industrial impulsa, la primera y la segunda revolución industrial impulsan al desarrollo de la guerra. Sí podemos considerar esta perspectiva. Entonces, la muerte del archiduque Francisco Fernando de Austria dentro del territorio del problema con Serbia y propiamente la perspectiva del paso que se quería realmente para tener un control o un mayor control sobre los territorios africanos y las colonias en África. Podemos considerar esos dos elementos. Con eso no hay mayor inconveniente. Como les digo yo, esta parte de la Primera y la Segunda Guerra Mundial no se la topa en primero de bachillerato. Podemos ir haciendo algunas aclaraciones en cuanto a esta perspectiva bajo su interés. No hay ningún problema, pero no es parte propiamente. Por eso la evaluación diagnóstica estuvo un poco guiado a sus nociones básicas generales de la historia, más allá, como ustedes saben, una evaluación diagnóstica lo que quiere saber es desde qué punto arrancamos. Por lo tanto, no nos vamos a enfrascar tanto en la evaluación diagnóstica, principalmente porque el tema de Primera y Segunda Guerra Mundial no lo vamos a topar y la consideración de la independencia propiamente la topamos de manera ligera y son temas de segundo y tercero de bachillerato, ¿sí? Por esta razón, principalmente, no vamos a hacernos tanto problema en cuanto a la consideración de la evaluación diagnóstica. Lo más importante es que ustedes tengan una visión general de estos temas, que tengan una perspectiva general de lo sucedido a nivel de lo que es la globalidad. Lo importante en esta parte de la historia es que generemos énfasis, crítica y análisis. Vamos entonces a iniciar revisando esta temática. Para los temas, recuerden ustedes, vimos los temas de filosofía, si no mal recuerdo. No, con ustedes todavía no, pero bueno, no hay problema. Los temas les voy a enviar por medio de la plataforma para que no perdamos tanto tiempo y que usted esté copiando. Les enviaré en el transcurso de esta semana para directamente arrancar ya con la temática la siguiente semana. Como no tenemos, o no, ustedes no tienen directamente los textos, no hay problema ir desglosando los temas, pero sí tenga su carátula. Después de la carátula deje la hoja para los temas y vaya siguiendo cada una de la temática. El día de hoy vamos a iniciar con esta perspectiva introductoria, que es prácticamente tanto el primer tema como un tema bisagra que nos permite introducirnos a qué es la historia. Esta perspectiva que vamos a trabajar el día de hoy es la historia e historiografía. La propia consideración de la historia y la historiografía en contraste entre la realidad y la construcción intelectual. Cuando yo les preguntaba realmente qué es esto de la historia y propiamente enunciábamos la idea o la noción de que la historia es aquellos hechos del pasado, cómo realmente el historiador va generando el proceso propio de la construcción histórica desde lo intelectual, desde el pensamiento, desde algunos parámetros. Vamos a revisar un video corto sobre qué es la historiografía, pero antes de eso vamos a ir introduciendo algunas nociones. Propiamente la historicidad, es decir, la revisión histórica, con otro color, la historicidad
es una cualidad propia del ser humano. Es decir, el ser humano es el que hace historia. Los otros animales no hacen historia. Es una cualidad propia, la historia del ser humano. Vamos a plantearlo desde este punto. La historia, en cuanto a historicidad, es una cualidad humana. Solo al ser humano le interesan los sucesos del pasado para comprender su presente y su futuro. No se refiere al mundo que viene propiamente del pasado únicamente, sino que la historia abarca, en este ámbito de historicidad, la totalidad de la vida, de la humanidad. Esto es lo que debemos un poco irnos grabando en nuestra mente. ¿Por qué les digo irnos grabando esta consideración en nuestra mente? Fundamental, no solo para comprender que la historia no son solo los hechos del pasado, sino principalmente para entender que la historia tiene que ver directamente con el ser humano. Pues pueden decir, bueno, pero se puede estudiar los ámbitos de los demás animales con relación. La historia es propiamente sobre la humanidad y no debería ser una consideración únicamente lineal. Es decir, yo revisé, como les decía, en décimo, Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, digamos que hayan terminado con esta perspectiva. ¿Y qué nos tocaría entonces revisar en primero de bachillerato? Los hechos históricos de la Guerra Fría y qué sé yo, todos estos elementos. No funciona así la perspectiva de la historia porque siempre debemos ir reconstruyendo elementos propios de la humanidad. Eso en cuanto a esta perspectiva de la historicidad. También significa que el ser humano es un ser inacabado. Esto es muy importante en cuanto a la historicidad, en cuanto a la historia en general. El ser humano es un ser inacabado. ¿Qué significa que sea inacabado? ¿Por qué le da esta característica a la historia, a la historicidad, la condición de hacer historia? ¿Qué creen ustedes? Que todavía no termina. Sí, pero ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué no termina? ¿Por qué si ya tenemos unas cualidades, ya hemos construido una civilización, seguimos hablando de que el ser humano es inacabado? ¿Alguna otra idea? Porque pueden pasar más cosas relevantes en el futuro. Sí, bueno, porque pueden pasar cosas relevantes, pero Profe, se le dañó el micrófono. me fue el micrófono. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí sí. Gracias. ¿En qué afectan estas cosas importantes que puedan suceder? ¿Cómo le afecta al ser humano? Pongan el caso del coronavirus. ¿Cómo nos ha afectado a nuestra vida diaria? Económicamente y emocionalmente. Económicamente, emocionalmente. Estamos siempre mutando. Y hay una consideración de un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Dentro de esta consideración de Nietzsche, dice, siempre estamos regresando a lo mismo. Es decir, el avance de la humanidad es muy aparente. Él dice el eterno retorno de lo mismo. Es decir, estamos siempre regresando a ver, pero ese regresar a ver es a veces volver a cometer los mismos errores. Por lo tanto, siempre hay que ir comprendiendo, regresando, y por lo tanto la historia cumple una función sumamente importante para entender todo nuestro contexto y toda nuestra realidad. En cuanto a esta consideración, el ser humano es, por lo tanto, un ser histórico. ¿Quién hace historia? Y sobre la historia, ¿de qué vamos a hablar? Del ser humano. No estamos hablando de los otros animales, para eso hay otros ámbitos de la ciencia, o propiamente de la ciencia, la biología, como los estudios
propiamente del análisis de la Tierra y de las conformaciones, a la historia le interesa el ser humano. Los seres humanos no permanecen en la sola contemplación del mundo, sino que transforman la naturaleza, le dan sentido, transforman la naturaleza propiamente a través del trabajo, le dan sentido a través de la cultura. Entonces el ser humano siempre se está construyendo, por eso es inacabado. Por lo tanto, podemos decir que no solo es que cambian las cosas, sino que se van construyendo. Y se va construyendo en cuanto a la transformación de la naturaleza. ¿Cómo se transforma la naturaleza? A través del trabajo. Este es un concepto importante para entender lo que el ser humano ha venido realizando dentro de la historia en sí mismo. Y también le da sentido a lo que le rodea. A esto le llamamos cultura. Solo el ser humano, por lo tanto, hace cultura. Solo el ser humano trabaja, modifica la naturaleza a través del trabajo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Claro el sentido de la historia? En cuanto a historicidad, es decir, en cuanto a la condición de que el ser humano hace historia. Vamos a revisar qué es esto de historiografía. Lo vamos a plantear aquí en base al video que vamos a revisar. Tomen en cuenta los apuntes que están aquí planteándose por si a alguien le falta, me cuenta antes de cerrar por si se borra el pizarrón. No, entonces vamos tomando en cuenta. Vamos continuando con nuestro análisis. Decíamos que es una cualidad humana, la historia, quien hace historias del ser humano, y cuenta toda la vida de la humanidad. En cuanto a la historiografía, ¿qué podemos sacar de lo obtenido en el video? ¿Qué es propiamente la historiografía? Es lo que trabaja un historiador. Es lo que trabaja un historiador, podríamos decirlo de esta manera, es el estudio sobre la historia. ¿Ya? ¿Qué más podemos obtener del video sobre la historiografía? ¿Qué les llamó la atención? Que no es solo recordar actos pasados, sino también reflexionar de ellos. ¿Ya? Entonces media una reflexión, además de la lectura. La lectura, el análisis, conllevan realmente al historiador. ¿Qué más podemos sacar de este video sobre la historiografía, que es el estudio sobre la historia? ¿Qué hacen los historiadores? Explican lo que pasó en otros tiempos. Ya, pero de fondo, ¿qué era lo que decía? No hacen solo eso, decía la persona que nos estaba mostrando. No solo plantean los actos del pasado, sino ¿qué más? ¿Qué más hacen? Entenderla. Tratan de entender, de comprender la historia desde su punto de vista. Esto es muy importante. Por eso es que la historia no es una ciencia. La historia no es ciencia. La historia es la interpretación reflexiva de los hechos del pasado. Como les decía, es muy complicado tener hechos fehacientes, pero aún así, teniendo hechos y teniendo escritos, podemos interpretarlos. El historiador se conforma en la posibilidad de interpretar la realidad. ¿Qué más les llamó la atención? Hay un elemento importante. Sí, dígame. Dígame. Que la historia debe ser donde La historia es, no le escuché bien, se me entrecortó. debe ser honesta. Honesta, muy bien. La honestidad
en el ámbito histórico es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con lo que el autor está diciendo por estas razones, pero los hechos están ahí. Es decir, no vamos a eliminar lo que ya se ha planteado, destruir todo lo que se ha planteado, sino hacer un análisis crítico. Debemos considerar fundamentalmente que el ámbito de la historia es una construcción intelectual. La historiografía es una construcción intelectual. Recuerden lo que decía la persona del video. ¿Qué nos decía? Un deportista, su vida profesional comienza desde muy temprana edad y a los 30, 35 años ya no está en el declive. En cambio, un historiador, todos los que están dentro de la construcción intelectual, no solo los historiadores, los filósofos, todo este grupo de personas comienza realmente su análisis desde edades avanzadas. ¿Por qué? Porque hay que leer mucho antes de tener un criterio sobre la realidad y para generar un análisis crítico. Por eso es una construcción netamente intelectual. ¿Algo más que podamos rescatar del video? Que la historia no es para entenderla y no para criticarla. Ya, ese es el punto de vista de este historiador. Eso podemos discrepar. Pero ese es su punto de vista. Aceptable el punto de vista porque algo que nos está mostrando es que los hechos históricos deben recogerse, revalorizarse, no eliminarse por eliminarse. En ese punto estoy de acuerdo. De ahí que sean criticables, todo hecho histórico es criticable. Yo estoy de acuerdo más con la perspectiva de Sartre, que dice, la historia puede modificarse y a los historiadores nos muestran que es así. Ya depende de cada postura, pero es una buena noción que nos muestra. ¿Algo más que rescatar? Este es el elemento que yo quiero que ustedes visibilicen. La lectura. Sin lectura no hay ámbito de estudio en las ciencias sociales. ¿Qué materia de ciencias sociales que ustedes han visto o qué de las ciencias sociales no media la lectura? ¿Alguien podría decirme, no, profe, en este ámbito no se necesita leer? Su silencio da cuenta de que la lectura es la base fundamental para comprender realmente estos ámbitos sociales. No podemos desligarnos de esta perspectiva. ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna crítica antes de ir cerrando esta noción y cerrar la clase? No. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo entendido? Bien, jóvenes, vamos entonces cerrando. Vamos a cerrar esta clase. Les agradezco. Tengan en mente estos puntos que hemos tomado en consideración. Tomo lista y nos vamos.